Hola chicos, ¿cómo están? Lo que hoy día principalmente vamos a trabajar van a ser los números complejos. Para lo cual, lo que primero vamos a hacer va a ser un pequeño ejemplo. Es decir, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos una raíz cuadrada? En este caso tenemos la raíz de 9. ¿Qué significa esto? Que tenemos que buscar un número que multiplicado por sí mismo me dé el valor de la raíz. En este caso, la raíz de 9 es 3. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos el proceso inverso, nosotros decimos lo siguiente. 3 por 3 nos da 9. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando tenemos el mismo ejemplo, pero nos encontramos en que tenemos la raíz de menos 9? Nosotros decimos, ¿hay algún número que multiplicado por sí mismo me dé menos 9? Veamos. Si nosotros decimos 3 por 3, eso nos va a dar 9, lo cual no nos da respuesta a la solución. Por otro lado, si nosotros decimos menos 3 por menos 3, eso nos da como resultado 9, negativo con negativo nos va a dar positivo, lo cual sigue siendo 9. Probemos otro tipo. Menos 3 por 3. O a la inversa, 3 por menos 3. 3 por 3 nos va a dar 9. Más con menos, o positivo con negativo, negativo con positivo, nos va a dar negativo. Entonces, nosotros podemos decir que existe una raíz real a la solución de raíz de menos 9. En este caso no. ¿Qué es lo que podemos hacer acá? Escribimos raíz de menos 9 y nosotros decimos, ¿qué otra forma tenemos para escribir raíz de menos 9? Simple. Menos 9 por raíz de menos 1. Se sigue manteniendo la raíz y al mismo tiempo 9 por menos 1 es menos 9. Ahí nosotros podemos recién empezar a trabajar. Es decir, como ya lo habíamos visto, raíz de menos 9 es 3. Y aquí es donde entra el tema de los números complejos, en especial los números imaginarios. Como no existe ningún número que multiplicado por sí mismo me dé el valor de una raíz negativa, entonces nosotros decimos que la raíz de menos 1 es igual ahí, a la letra I, de un número imaginario. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que esto es un número que no tiene solución real. Cuando nosotros trabajamos y nos vemos enfrentados a las potencias de I, tenemos que tener en claro este cuadro que se encuentra acá. ¿Qué significa? Si el resto es 0, su resultado va a ser 1. Si el resto es 1, va a ser I. El resto es 2, va a ser menos 1. Y el resto 3 es menos I. ¿Qué significa esto y cómo se resuelve? Voy a dar un ejemplo a continuación. Si nosotros nos ponemos en el caso que tenemos I elevado a 8, el procedimiento que tenemos que realizar es el siguiente. Nosotros nos fijamos directamente en la potencia de I con la cual estamos trabajando. Es decir, 8. Este valor nosotros tenemos que dividirlo siempre por 4. Nosotros vemos el resultado. Nosotros decimos 8 dividido 4 es igual a 2. Nos hacemos la pregunta, ¿nos sobra algo o cuál es su resto? En este caso es 0. Como su resto es 0, nosotros nos vemos en este aspecto y vemos la tabla. Es decir, si el resto es 0, el resultado va a ser 1. Entonces, I elevado a 8 es igual a 1. Vemos otro ejemplo. Si nosotros decimos que I se encuentra elevado a 9, hacemos el mismo procedimiento. 9 dividido 4, nuevamente nos va a dar 2, pero nos resta 1. Es decir, I elevado a 9, como nos sobra 1, nosotros nos vamos a la tabla y dice, si el resto es 1, su resultado va a ser I. Sigamos con otro. I elevado a 10. Mismo procedimiento. Consideramos la potencia
la dividimos entre 4, nuevamente nos va a dar 2, y en este caso nos van a sobrar 2. Y elevado a 10, como nos sobran 2, y el resto de 2 es igual a menos 1. Y así consecutivamente. Es decir, y es igual a 11, dividido 4 me va a dar 2, su resto va a ser 3, entonces y elevado a 11 es igual a menos i. Si esto nosotros lo vemos de una forma más amplia, nos podemos encontrar con un ejemplo como el que tenemos a continuación. ¿Qué pasa si nosotros decimos 3i elevado a 11? Nuevamente hacemos el mismo procedimiento, pero considerando el número 3 que está anteriormente. Es decir, 11 dividido 4 va a ser 2, su resto va a ser 8, 9, 10, 11, 3, por ende, i elevado a 11 va a ser menos i. Pero como teníamos un 3 anteriormente, esto queda como 3i. O 3 por menos i. Y 3 por i es igual a 3i. Y positivo con negativo me va a quedar negativo. De esa forma nosotros resolvemos las potencias de i. Ahora, otro punto importante que nosotros tenemos que conocer son las partes de un número complejo. Es decir, nosotros nos vamos a encontrar por lo general con una estructura muy similar a esta. Un número, una suma, una resta, y un número que, como ya lo habíamos conversado anteriormente, se acompaña de una letra i. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Nosotros tenemos que hacer una pequeña diferencia. Toda parte de un número complejo, en palabras súper simples, que no lleve i, o que no esté multiplicando o no sea factor de i, va a ser la parte real. Es decir, si nosotros nos fijamos acá, el número o el elemento que no lleva i vendría siendo el número 2. Es por esto que esto va a ser la parte real. Y por consiguiente, el elemento o el número que esté multiplicándose con una i va a ser la parte imaginaria. ¿Qué pasa cuando nosotros nos encontramos con un número complejo que solamente aparece 3i o cualquier número acompañándose por una i? Obviamente nosotros decimos ya, esta va a ser la parte imaginaria, ¿ya? Pero la parte real no deja de existir, sino que en este caso la parte real vendría siendo 0, porque no se puede visualizar. Asimismo, en una parte real, el número, y si no aparece una parte imaginaria, esta tiende a ser 0. Si aparece solamente una i, la parte imaginaria en este caso es un 1, porque recordemos que cuando no aparece un número, pero sí aparece una letra, ya sea con las ecuaciones o en fin, cada vez que tengamos un factor literal, nosotros damos entendido que el número que se encuentra anterior a él es un 1. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos a continuación? Nosotros podemos ver que lo que habíamos trabajado antes para explicar las partes de un número complejo, se veía una estructura igual a esta, que tenía una parte real y una parte imaginaria. Esa forma de escribirlo o representarlo o mostrarlo como se pueda entender, esa va a ser la forma binomial que se entiende, ¿ya? Ahora, muchas veces nos pasa de que nos preguntan ¿cómo podemos representar un número complejo como un par ordenado? Es súper simple. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Un par ordenado está compuesto por una coordenada que es x, y. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? La x va a estar representada por la parte real del número complejo, la cual tenemos que ver en la forma binomial. Anteriormente habíamos dicho que era, en palabras súper simples, el elemento o el número que no está siendo factor o multiplicativo de una i. Es decir, el número que aparece sin una i al lado. Si nos fijamos acá, por descarte nosotros decimos ya, el número 2 no es factor de una i,
el número 3? Sí, y aparece una y, es decir, que esta es la parte imaginaria y esta es la parte real. Entonces, en un par ordenado, ¿quién va a ocupar el lugar de la x? Va a ser la parte real, en este caso el 2. ¿Y quién va a representar a la y en un par ordenado? La parte imaginaria de un número complejo, es decir, el valor que acompaña a la y o que es factor multiplicativo de la y. En este caso, el número 3. De la misma forma, si a ustedes les presentan un par ordenado como el que está acá, ustedes lo escriben de esta forma. El valor que está acá, el de la x, el primer par ordenado, o sea, el primer valor del par ordenado, va a ser el 2 en este caso, es la parte real. Más, ¿por qué más? Porque acá el número, como no tiene un signo acá, se entiende que es positivo. Entonces, la y va a ser la parte imaginaria. Veamos otro ejemplo. Si yo les digo menos 7 menos 4y, decimos lo mismo. ¿Cuánto vale la parte real en esta forma binomial del número complejo? Menos 7. Por ende, nosotros decimos que el x, va a ser menos 7. Para ver el valor de la y, nos vemos acá y buscamos cuánto vale la parte imaginaria. ¿Cuál es el número que está acompañando la y? El 4, pero tiene un signo negativo anterior. Entonces, es menos 4. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Si nosotros tenemos un plano cartesiano en el cual, lo vamos a hacer súper simple, 1, 2, 1, 2, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2. Y ustedes les colocan un punto acá. La parte real, ya nosotros dijimos que va a estar en el eje X. Y la parte imaginaria va a estar en el eje Y. Nosotros nos fijamos en el punto. Nosotros decimos, ¿dónde está? ¿Cuál es el par ordenado de este punto? Primero nosotros buscamos la X y nosotros decimos 2, vemos la inclinación o dónde está en el eje de Y, 1, 2,1. Listo. Primero buscamos el punto que se está trabajando, asignamos el par ordenado de ese punto y al mismo tiempo nosotros podemos identificarlo de la forma binomial. Es decir, el 2 es la parte real porque está en el eje de la X. Entonces anotamos un 2. La parte Y, que vendría siendo un 1, se entiende que es la parte imaginaria. Por ende, solamente anotamos una Y. Porque ya dijimos que cuando era un 1 no era necesario colocar un 1 multiplicando a la Y. Si había una pura Y se entendía que era un 1 delante. Ahora vemos, como los dos son valores positivos y la Y también es positiva porque está en el eje Y y ocupa el lugar 1, es decir, la parte positiva, entonces nosotros colocamos un signo más acá. Y de esa forma nosotros podemos, en un plano cartesiano, ver el par ordenado y la forma binomial de un número complejo. En base a lo que estaba explicando anteriormente, vamos a hacer un ejemplo de resolución. ¿Qué es lo que pasa si ustedes les presentan un plano cartesiano y le entregan esta forma que se puede entender como vectores, que parten desde el origen? ¿Qué hacemos nosotros para poder encontrar la forma binomial y el par ordenado de cada uno de estos puntos que tenemos acá? Es decir, Z1, Z2. Lo primero que tenemos que hacer es identificar dónde está posicionándose tanto en el eje de la X como en el eje de la Y. Esto es súper simple como trazar una raya segmentada. Es decir, nosotros vemos que este punto llega al 4 en el eje de la Y y si nosotros bajamos llega al 3 en el eje de la X. Como ya habíamos dicho, a donde llegue en el eje de la X, ese va a ser nuestra parte entera. Es decir, ocupa el primer lugar y en el par ordenado ocupa el eje de las X. Ahora nosotros vemos
¿dónde ocupa o dónde corta o dónde se posiciona, por decirlo así? ¿Dónde está la coordenada en el eje Y? Si nosotros nos fijamos acá, está en el 4. Es decir, ocupa el lugar de la Y en el par ordenado, y de la forma binomial vendría siendo el lugar que acompaña al número imaginario. Es decir, como también es positivo y ambos son positivos, entonces acá nosotros tenemos una suma. En consiguiente, hacemos el Z2. Hacemos el mismo procedimiento. Vemos dónde se intersecta con la Y, dónde se intersecta con la X, y hacemos el mismo procedimiento. Nosotros decimos Z2, ese punto. ¿Dónde se encuentra? En la X se encuentra y llega al punto 3. Por ende, también va a ser la forma real, o sea, la parte real de la forma binomial va a ser 3, y en el par ordenado va a ser 3. En la Y, como la Y representa la parte imaginaria, llega al menos 4. Por ende, el valor de la Y en el par ordenado va a ser menos 4, y en el Z2 va a ser la parte imaginaria también menos 4i. ¿Por qué? Porque llega al menos 4. A diferencia de acá, que llega al 4, en este caso vendría siendo positivo. Y de esa misma forma, ustedes lo van verificando en cualquier parte del plano cartesiano. Para ir finalizando, solo nos queda entender dos términos. Uno, ¿qué es el conjugado? ¿Y qué es el módulo? El conjugado de un número complejo simplemente se entiende como el inverso aditivo de la parte imaginaria. Es decir, nosotros tenemos este número complejo, 5 menos 8i. Nosotros identificamos cuál es la parte imaginaria, es decir, menos 8i, y nosotros hacemos el proceso. Es decir, mantenemos el valor de la parte real y solamente invertimos el signo de la parte imaginaria. Es decir, en este caso, como era negativo, acá pasa positivo. Y de la forma inversa, si nosotros presentáramos 5 más 8i, el conjugado de este valor vendría siendo 5 menos 8i. Es decir, solamente damos vuelta de positivo a negativo y de negativo a positivo el signo de la parte imaginaria. Por otro lado, vamos a trabajar con el mismo ejemplo, que vendría siendo 5 menos 8i. ¿Qué hacemos nosotros? Identificamos A y B, es decir, X e Y. Nosotros lo único que decimos es 5, o la parte real, en este caso, vamos a entenderla como A, y B vendría siendo el valor de la parte imaginaria, es decir, 8. Entonces, A es igual 5, B es igual menos 8, y esto nosotros lo reemplazamos en la fórmula que tenemos acá. Es decir, el primer valor al cuadrado dentro de una raíz. Primer valor al cuadrado. Más el segundo valor también al cuadrado. Es decir, menos 8 elevado al cuadrado. Empezamos a hacer la resolución del ejercicio. 5 por 5 o 5 elevado al cuadrado es 25. 8 elevado al cuadrado es 64. Pero ojo acá. Como todo número negativo elevado al cuadrado me va a dar positivo, este valor me va a quedar siempre positivo. ¿Por qué? Porque positivo con positivo siempre me va a dar positivo. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Realizamos la suma. 5 más 4 son 9. 6 más 2 son 8. Y nos da la raíz de 89. Entonces, si eso tiene raíz exacta, nosotros lo resolvemos. En este caso, como no tiene una raíz exacta, la dejamos planteada solamente como una raíz. Entonces, para resumir, el conjugado es solamente el inverso aditivo de la parte imaginaria. Y el módulo es identificar el valor de A, que va a ser el valor de la parte real, el valor de B, que va a ser el valor de la parte imaginaria. Ambas se elevan al cuadrado, se suman entre sí y después a ese valor resultante se le calcula la raíz.